buenas, mi nombre es Juan Manuel Gomila, soy sanpedrino, nací un 8 de marzo de 1987. He podido viajar a Mallorca en 3 oportunidades, las 3 tuvieron matices diferentes. Una de ellas fue a partir de organizar un grupo de baleares descendientes en Argentina, organizamos un viaje turístico-cultural y la verdad que ahí realmente fue emocionante. Fue la primera vez que visité Mallorca, que visité Manacor, de donde es mi familia, y la verdad que sí, un poco estar ahí te da la pauta del por qué estando acá pensamos en Mallorca, y es porque realmente una parte de nosotros, de nuestra sanguinidad, de nuestro ser, también lo podemos encontrar ahí. Somos también aquello, como somos de aquí, somos de allá, y la verdad es que eso madura y se vuelve consciente estando, caminando, hablando, comiendo en los lugares del que tanto escuchamos hablar y del que a veces hay algunos que no tienen nunca ocasión de ir. No digo que no se pueda generar identidad con los recuerdos, pero con la vivencia en el lugar es mucha más fuerte esa identidad que se genera y uno vuelve mucho más fortalecido para seguir ese camino del compromiso con nuestras raíces y de su conservación, pero también de su ayornamiento, porque tal vez uno queda con un relato de la Mallorca de otro tiempo y cuando transita la Mallorca de hoy, si bien reconoce el pasado que nos contaron, también ve un presente y un futuro de la isla en la que también tenemos que ser protagonistas aunque estemos aquí. Estábamos en el secundario, esto es a mis 14 años aproximadamente, y llegó en ese momento a mi colegio una compañera de otro establecimiento, y en un momento dado, a lo largo del año, nos comentó que su abuela estaba participando en una institución de San Pedro en la cual por primera vez iban a organizar una gran fiesta y necesitaban ayuda de jóvenes para colaborar con el servicio de las carpas gastronómicas. Bueno, ese evento no era nada más ni nada menos que la primera edición de la Fiesta Nacional de la Ensaimada. Ahí participé como un voluntario más y ahí me di cuenta, conscientemente ya como adulto casi, de mi pasado mallorquín, de mi apellido con ascendencia mallorquina, y comencé a llevarlo a mi familia, digamos. En este caso fue un proceso de un joven que lleva a su casa ese redescubrimiento de su origen y comienza a tomar datos a partir de esas preguntas que comienza a hacer en su casa. Ahí nomás al poquito tiempo comencé a participar en la institución, en la agrupación Mallorca de San Pedro. Formé parte primero del grupo de baile y del grupo de jóvenes. Me involucré sustancialmente en la institución. Más de 20 años después, ese encuentro con mis raíces mallorquinas sigue igual de vigente. Y bueno, y después viene todo un desarrollo que tiene que ver más con lo dirigencial, con ocupar cargos en los cuerpos directivos de la institución, es decir, dejar esa primera etapa de participación joven y luego pasar a una segunda etapa de participación más comprometida con los destinos de la institución, hasta llegar a ser presidente de ella. La agrupación Mallorca, además de ese reencuentro con mi origen, también me permitió encontrar vocaciones personales. Esto de trabajar en los voluntariados, en particular en llevar adelante la presidencia de la agrupación durante 4 años y después ocupar cargos de secretaría o de otro tipo, descubrieron en mí también una vocación que tenía que ver con el servicio a la comunidad, que hoy realmente también lo llevo a un plano profesional, todas esas capacidades que fui adquiriendo en los vínculos de relaciones institucionales, de generación de proyectos culturales. La balearidad en Argentina, obviamente que de norte a sur y este a oeste, donde están ubicadas nuestras casas, tienen obviamente puntos de contacto, puntos de convivencia, puntos en común, que eso tiene que ver justamente con todas identificarnos con un origen en las islas. Pero al mismo tiempo, al estar anclada en sociedades, lugares geográficos de Argentina muy diferentes entre sí, también tienen muchas particularidades. Trabajamos muy bien la balearidad en nuestros focos de acción, cada casa en su zona de influencia. Hoy baleares no llegan, y si llegan es algún visitante que viene tal vez por diferentes causas, pero ya no son las causas de la emigración masiva. Por lo tanto, hoy las casas baleares, además de difundir el legado de las baleares, tienen también un compromiso con las comunidades donde están asentadas. Yo creo que parte de este misterio de cómo llevar al futuro a las casas baleares tiene que ver en cómo
hacer útiles a las casas baleares en las propias comunidades donde se asentaron. Y ahora sí le hablo a la otra orilla, no a la Argentina, sino a la balear, en el sentido de que debemos también, entre los baleares en baleares y los baleares en no baleares, encontrar un vínculo de comunicación, de intercambio, que si bien hay ocasiones familiares, personales, amistosas, yo creo que falta más una interacción de las comunidades baleares en el exterior con las comunidades baleares en Baleares. Creo que ese trabajo de fortalecer ese vínculo es fundamental. La realidad y la labor de las casas baleares en el exterior se visibilice en Baleares. Creo que eso no está sucediendo en la medida que debería. Me parece que también ese es un desafío que conlleva el trabajo de las dos orillas. Y ahí también tenemos mucho futuro escondido para la balearidad en el exterior, cuando Baleares entienda el objetivo y la labor que generan las casas baleares en el exterior.